Gracias, es el rumbo de la tarde, son las 4:30 de la tarde y es el turno de Rafael Fafa Taveras. Gracias, Leida. Hay una apreciación compartida por una gran cantidad de comentaristas y de políticos. Hay una apreciación compartida de que el gobierno está tratando de dificultar una solución ordenada y legal del problema de la continuidad en el poder. Quieren seguir, según ellos, porque los necesitan, porque están muy inseguros, porque no quieren quedar fuera del poder y enfrentarse al problema que en perspectiva está ahí de rendir cuentas. Es verdad que la política se ha degradado, que en el seno de la oposición también hay mucha corrupción, pero hay un detalle: quien dirige es el gobierno. Y los problemas han llegado a un nivel tal que no pueden justificarse como podían hacerlo antes. Y la oposición está en una situación de que si es indiferente en nombre de su complicidad con todas las fallas, se merece que la manden al carajo. Ahora hay una puerta abierta para tratar de iniciar un cambio en la esencia de la corrompida política dominicana. Nadie duda que en el poder se ha manejado con una inmensa liberalidad los recursos y los compromisos del país, todo en función de afirmar el control de los que mandan sobre la economía y sobre la población. Y entonces vamos caminando a unas elecciones que cada día reduce el espacio, que estamos ahora a menos de 60 días del día 5 de julio. 5 de julio, que debe decidir quién sigue en el poder, si la continuidad de los que hoy lo detentan o el ascenso y el reconocimiento de los que hoy se oponen a ese gobierno. Y aquí está en juego la naturaleza del voto en el exterior. Andrés hace una muy buena exposición de las razones por qué el gobierno teme, por qué no quiere que en el exterior se vote, porque sabe que no puede hacer cálculo con la manipulación, ni con el soborno, ni con el engaño, que frente al voto del exterior ellos saben que están en franca desventaja, porque esa gente, sin ser objeto del trato miserable que se da en este país a los desamparados, porque viven por sí mismos, esa gente no tiene razón para no actuar por sí mismo y en ese orden para ratificar el rechazo a la continuidad en el poder. Eso no se discute, que la abrumadora mayoría de esos votantes potenciales del exterior corresponde a gente que tiene una decisión clara de no legitimar a los que están y encubrir sus fallas. Y ahí está el debate. El gobierno trabaja para ver si impone eso de la exclusión de los votantes fuera de la prolongación de las elecciones. Yo le preguntaba al abogado de la Fuerza del Pueblo que nos precedió aquí, si ellos, los opositores, la Fuerza del Pueblo, el PRM y los otros grupos, conscientes de esa disyuntiva a la que caminamos, están dispuestos a asumir su responsabilidad de impedirlo y de tomar toda la determinación necesaria para que de ninguna manera el gobierno se pueda salir con la suya en los dos sentidos: impedir el proceso electoral y seguir monopolizando impunemente todos los recursos del Estado al margen de todo el resto del país para hacer la oposición a los otros y promover a sí mismos sus propios candidatos. Que no se puede permitir, que no hay excusa. Si la oposición permite que eso se haga, no hay excusa mañana para justificar la sumisión y la cobardía que eso representaría. Estamos ante una definición clara antes de que lleguen los hechos que confirman esa definición. Estamos en un tiempo donde sabemos lo que quiere el adversario, sabemos los derechos que tenemos nosotros y no podemos ser indiferentes a decir hay que trabajar para impedir que nos nieguen a nosotros la condición del ejercicio ciudadano de votar en la fecha acordada. Si este país se pospone a las elecciones, caminamos a una crisis que no tiene perspectiva inmediata de superarse, sino de profundizar y deteriorarse. Y de profundizar y deteriorarse en medio de la crisis mundial de más trascendencia que se ha vivido
Porque, insisto, en 1929 hubo una crisis general de la que no escapó Estados Unidos, pero nunca había habido una dimensión global en todas partes de esta crisis, cuya repercusión es previsible en una caída de la economía mundial, en un retroceso de la política sostenida de avance en que vivíamos, en una agudización de los conflictos sociales por la reducción de los recursos en manos de los estados para enfrentarla. Y en países como el nuestro eso tiene un valor doble, profundizando la negatividad que nosotros arrastramos. Aceptar tranquilamente que a los ojos nuestros se esté organizando, que esa dimensión política de los que mandan quiera quedarse por encima de la Constitución, sería una actitud de profunda responsabilidad y culpabilidad de la oposición. Por eso le preguntaba al diputado, ustedes los opositores tienen que tomar una decisión de decir, no pasarán. Vamos a organizar las elecciones. Vamos a seguir trabajando aquí en Estados Unidos y hasta manden comisiones de aquí a Estados Unidos, porque ya no hay obstáculo en Estados Unidos para que la gente ejerza el voto, porque ellos están organizando las elecciones primarias para elegir sus candidatos presidenciales. Porque han dicho lo que tienen que hablar, como el Departamento de Estado, que ellos no son los que deciden, sino los gobernadores locales. Y desde ese punto de vista no hay ninguna base para sorpresa. Habrá elecciones, habrá ambientes que tolerarán las elecciones. No impidamos nosotros que no las dificulten. Por eso yo creo que este problema obliga a que la oposición se atreva a profundizar su acuerdo, a ir a echar esa batalla para que el voto se dé, a pesar de la divergencia que tienen con candidatos distintos. Incluso hasta eso debía ser considerado por la oposición. Saber que está por encima de la aspiración de cualquiera el hecho cierto de que no se puede impedir que nos hundan en la ilegalidad, impidiendo que se cumpla el tiempo electoral para salir efectivamente de los que van a cumplir ahora. Debían saber que si este país no sale por los cauces de la legalidad de esta situación, no podrá quejarse de que durante mucho tiempo estará pagando las consecuencias de su irresponsabilidad. Yo estoy decidido a jugar mis últimos esfuerzos de la vida para que este país no sea engañado, para que la gente aquí adentro y fuera sepa que hay que estarse preparando para imponer las elecciones, para impedir que nos la eviten, que eso no es un problema de convencimiento, ahora es una acción pública que debe mover a todo el mundo a saber que es un desafío ciudadano, prepararnos para impedir que nos eviten las elecciones. Y fuera, hasta ayudar desde aquí a organizar que se ejerza ya el voto. Cualquier otra cosa sería demagogia e irresponsabilidad. Nadie tendría derecho a decir que lo sorprendieron si esas cosas se dejan pasar. Estamos a tiempo, a mucho tiempo, para impedir que se burlen del pueblo nueva vez los que no han respetado las funciones de su cargo, ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes, como son los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que nos gobiernan ahora. Bien.